Datos psicológicos que te ayudarán a desarrollar inteligencia emocional. La inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales y familiares hasta los vínculos laborales. También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, autocontrol emocional y motivación de las personas puede condicionar el trabajo en equipo, haciéndolo más o menos eficiente y satisfactorio. Estas habilidades también son importantes en la capacidad de las personas de convencer, manipular e incluso dominar a los demás. Es por eso que en esta oportunidad queremos traer algunos datos psicológicos que te permitirán desarrollar de forma efectiva tu inteligencia emocional. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Dato número 1. Descubre tus emociones. Las personas que conocen sus emociones y sentimientos tienen un mejor dominio de sus vidas. Son más conscientes de las emociones que les despiertan ciertos acontecimientos, así como las personas implicadas en ellos. Por este motivo son capaces de tomar decisiones más adecuadas en cada momento. Dato número 2. Gestiona tus emociones. Esto se refiere a la conciencia de uno mismo. Una vez identificada la emoción subyacente a un comportamiento o estado de ánimo concreto, es hora de saber qué mensaje tiene para ti esa emoción. Ten en cuenta que cada emoción, vivida en toda su plenitud, tiene un mensaje positivo que darnos. Dato número 3. Crea motivaciones propias. En ciertas oportunidades dejamos el rumbo de nuestra vida en las motivaciones y expectativas de los demás. Por eso, para tener una buena inteligencia emocional, resulta muy importante pararse y pensar. Pregúntate si lo que estás haciendo lo haces por ti o porque alguien te ha convencido de que eso y no otra cosa es lo mejor. Dato número 4. Reconoce las emociones de los demás. Lo conocemos como empatía. Reconocer las emociones en los demás te permitirá gestionar tus relaciones interpersonales en concordancia a cómo se siente la otra parte. Se trataría de eso, de conectar con los sentimientos de la otra persona para comprender plenamente su situación actual. Dato número 5. Gestiona las relaciones. Gestionar nuestras relaciones habla de una fluidez entre lo que otra persona siente y tu comportamiento para con aquel sentimiento. Hablamos de una coherencia que lleva a una sinergia especial. Aunque no compartas sus sentimientos, sí puedes entenderlos, actuar en consecuencia y aún más comprender las acciones de otra persona. Dato número 6. Reconoce tus logros. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, ser capaz de reconocer tus propios logros elevará tu autoestima. La razón es que en tal caso, esta ya no dependerá de factores externos. Es decir, que te sientas bien o mal no dependerá de que hoy alguien tenga ganas de decirte cosas positivas. Más bien tu sentimiento de bienestar solo dependerá de tu forma de verte a ti mismo. Así, te volverás emocionalmente independiente, con todas las ventajas que ello conlleva. Cuando la autoestima depende de los demás, ésta se comporta como una veleta, a merced del viento. Por contra, cuando la autoestima depende de uno mismo, entonces se comporta como un roble. Por eso es tan importante que aprendas a reconocer tus propios logros, virtudes y actitudes. Dato número 7. Determina lo bueno y lo malo. En psicología social se dice que nosotros mismos creamos nuestra realidad en base a los esquemas mentales. Estos son creados por la educación familiar, el marco sociocultural, la influencia del entorno más inmediato y las propias vivencias. Así, lo que es bueno y lo que es malo tan solo responde a una porción sesgada de la realidad. Por eso la inteligencia emocional nos invita a relativizar los diversos eventos que van sucediendo en nuestra vida. De esta manera podrás adquirir la capacidad de actuar de una forma más objetiva y por añadidura más proactiva.
Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este. Y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 8. Desarrolla la proactividad. La proactividad es la capacidad de sentirte dueño de los acontecimientos que suceden en tu día a día. Al contrario, la reactividad es la incapacidad para que aquello suceda. Así, dado un acontecimiento en concreto, puedes elegir entre tomar una actitud proactiva o reactiva. En el primer caso, sentirás que incluso en la tragedia, puedes tomar el control de la situación. En el segundo caso, solo podrás sentirte una víctima de los acontecimientos y una víctima nunca puede ser feliz. Dato número 9. Acepta y comprométete. La aceptación y el compromiso contigo mismo son cruciales para tener una buena inteligencia emocional. Acepta que lo estás sintiendo tú y no otra persona, aunque no te guste, y que lo que sientes es en el aquí y en el ahora. Acepta la magnitud en lo que sientes, por muy doloroso que sea, especialmente en ese caso. Luego comprométete con aquello que debas hacer para cambiar tu situación. A veces los pequeños cambios, y más aún la suma de esos pequeños cambios, son los que traen los grandes resultados. Dato número 10. No culpes a los demás. Sé responsable de tu propia vida. No culpes a otras personas de las cosas que te suceden. Más bien, intenta objetivar los acontecimientos. Juzga en qué medida tú mismo eres responsable de lo que te ocurre y en qué medida es la otra persona. Descubrirás que en más ocasiones de las que pensamos, somos artífices no solo de las cosas buenas que nos pasan, sino también de nuestras propias barreras. Finalmente, perdona a quien te haga daño, porque mantener el rencor latente en tus pensamientos es darle poder a aquella persona para seguir haciéndote daño. Cuando perdonas, estás dejando ir el dolor y en tal caso sentirás la sensación de quien se sabe libre de una gran carga. Dato número 11. Exprésate con serenidad. Expresarte significa mucho más que hablar. Expresarte es decir las cosas como las piensas y cuando las piensas de una forma correcta y sin ofender a nadie, pero también respetando y evaluando tu punto de vista como se merece, porque cuando te expresas estarás mandando un mensaje al mundo. Definitivamente seguir y desarrollar estos datos te ayudarán a tener una equilibrada inteligencia emocional y te permitirá gobernar mejor tu mundo interno. Es mejorar tu concepción y la de quienes tienes alrededor. También es gestionar mejor tus relaciones interpersonales y ganar en la toma de decisiones adecuadas en cada momento. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Con gusto te estaremos leyendo. Si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.